Continuamos con La Noche. Vamos hasta ahora con Carla Arcila, integramos a la directora de la Unidad Investigativa de Noticias RCN. En la segunda parte de este programa vamos a presentarle una serie de grabaciones que obtuvo la Unidad Investigativa en primicia, que tienen que ver con este proceso judicial y que dan cuenta de una serie de conversaciones que sostuvo el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, con la esposa de Juan Guillermo González. Ella se llama Deyanira Gómez. Carla Arcila, bienvenida al programa La Noche y quiero que le presente a nuestros televidentes estos importantes hallazgos que ha logrado la Unidad Investigativa de Noticias RCN. Jefferson, televidentes de La Noche y de NTN, muy buenas noches. Y claro, en la unidad investigativa pues encontramos unos audios muy reveladores y además de eso unos documentos. Pero como usted lo decía, primero pudimos encontrar unos audios de WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? Los audios de WhatsApp lo que revelan es cómo estaban concretando una reunión entre Diego Cadena, quien es el apoderado de Uribe para recolectar pruebas, y Deyanira Gómez, quien es la compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, quien es este testigo clave de la Corte en este proceso contra Álvaro Uribe, el expresidente, por supuesta suplantación de testigos. En estos audios de WhatsApp ellos coordinan y tratan de concretar una reunión para que se haga la entrega de la supuesta carta de retractación del señor Monsalve sobre el testimonio en contra de Álvaro Uribe. En los audios conocidos por la unidad investigativa figuran Deyanira Gómez, compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de la Corte Suprema en la investigación contra Álvaro Uribe por supuestos falsos testigos. También se escucha a Diego Cadena, apoderado del expresidente, para recolección de pruebas. A través de varias notas de voz de WhatsApp, coordinan el encuentro en el que supuestamente Deyanira le entregaría al abogado la carta de retractación de Monsalve sobre su testimonio contra Uribe. Si quiere, lo podemos hacer ahí en una cafetería cerca a la Corte. Ya usted me explica cuáles son los pormenores de todo lo que realmente ese proceso. Y si ya estamos claros, no hay ningún problema. Yo me desplazo hasta la Corte y hago sellar el documento y se lo entrego ahí mismo, doctor. Creo que sí, y prefiero que todo quede claro para que luego no vayan a haber malentendidos. Dígame a qué hora nos vemos ahí en la cafetería y antes de que radique el documento yo la pongo al día. La compañera de Monsalve le deja claro a Cadena su intención. A mí me interesa la libertad de mi marido. No me interesa nada más ni me interesan los problemas. Me interesa que sea libre y que haya garantías para él. Si no hay garantías para él, muy claro le prefiero decirle al que no haga nada. Sí, hablemos mejor personalmente porque sí veo que hay muchas dudas y no quiero ir a venderle una falsa idea o a prometerle lo que no le puedo cumplir. Eso es un tema muy transparente. Finalmente logran concretar el encuentro en la cafetería de la carrera séptima con 17 en el centro de Bogotá. Una vez pactada esta reunión, como acabamos de oír, la esposa o la compañera más bien sentimental de este preso de La Picota, que es esta cárcel aquí en Colombia, y el abogado, el apoderado de Uribe, Diego Cadena, pues definitivamente se encontraron, lograron concretar esa reunión y se vieron en una cafetería del centro de Bogotá, muy cerca a la Corte. También en esa reunión, pues obviamente lo que discuten es cómo van a ser los términos de la supuesta entrega de esa carta de retractación del testigo Monsalve, pero además de eso hay ciertos rifirrafes porque la compañera sentimental de Monsalve lo que hace es pedir exigencias, decir que quiere seguridad, pero más bien miremos, porque esta reunión también quedó grabada. En la cafetería en el centro de Bogotá, Deyanira Gómez y el abogado Diego Cadena se encuentran para hablar de los términos de la supuesta entrega de la carta del testigo Monsalve. Si usted quiere hacer una retractación y esclarecer la realidad de esto, hágalo a través de una declaración extrajuicio. Pues, y me dicen que te la puedo llevar a la Corte con mucho gusto. Yo informo al presidente y el presidente me dice, doctor Diego, le voy a pedir un favor. En la grabación el abogado le dice a la compañera de Monsalve lo que habló con Uribe. Le digo, tenga mucho cuidado, porque cualquier cosa en la Corte lo malinterpreta como manipulación de testigos. Yo le dije, presidente, yo a él no le he prometido absolutamente nada.
El abogado confirma que le transmitió el mensaje al expresidente. Yo le digo al presidente, que el señor pide que le apoyemos con seguridad. Me dice, claro, con el mayor de los gustos, dígale que lo haga en el mismo escrito que le va a hacer a la Corte y yo se la refuerzo, pero que todo lo haga públicamente, que el país conozca la verdad. En un momento del encuentro, el abogado sospecha que los están grabando. Compa, déjame una cosa. ¿Usted está tomando foto grabando? Si quiere, hágalo, no se preocupe. En la conversación entre ellos se percibe un rifirrafe. Se lo dije por ahí unas 5 o 6 veces. Juan, el favor que le pido, que diga la verdad. Usted me está contando una versión totalmente diferente a la que yo tengo, que la hemos conversado con mi esposo en muchísimas ocasiones. A él le ofrecieron, estamos hablando de ofrecieron de la JEP, le ofrecieron... ¿Pero quién le ofreció de la JEP? Ustedes. Nosotros le dijimos que podríamos, pero porque yo nunca he visto ni el encabezado del proceso de Juan González. Deyanira insiste en lo que quiere para su compañero sentimental y el abogado niega que ellos buscaran primero a Monsalve. Buscando la seguridad de mi esposo. Si la seguridad de mi esposo es subirse 8 a 12 años por cambiar una versión que para nosotros es la versión real y que siempre la ha dado Juan y que es la versión legal, estamos en el sitio equivocado. Pero yo le hago una pregunta, entonces ¿por qué Juan no busca? No, es que Juan yo nunca fui a buscarlo. En ese encuentro, la esposa de Monsalve no le entregó al apoderado de Uribe la famosa carta de retractación. Lo que les vamos a mostrar a continuación también es un documento muy importante. Según el auto, que es el documento con el que la Corte Suprema cita o empieza la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahí en ese documento hablan de la reunión entre el abogado y la esposa del testigo. Según el auto, esta reunión ocurrió el pasado 5 de abril. Sin embargo, dentro del expediente hay una carta de Monsalve, este testigo clave, que fue radicada el 2 de abril. Es decir, 3 días antes. La pregunta o lo que tiene que investigar la Corte sería en este caso entonces es, ¿por qué hay una reunión 3 días después donde están pactando una supuesta carta de retractación cuando la carta ya, según la información que tenemos, pues ya está radicada y figura en el expediente? Esta es la misiva que fue radicada ante el despacho de la Corte Suprema de Justicia 3 días antes de la reunión entre el abogado Cadena, apoderado del expresidente Álvaro Uribe, y Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve. Allí se puede observar que es firmada por Monsalve con su número de cédula, fechada el 2 de abril y al parecer escrita el mismo día, cuyo contenido es el siguiente. Estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que algunas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos, si son personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos. En la parte inferior, la carta tiene una anotación que, según se puede observar, hace el mismo Juan Guillermo Monsalve. Nota aclaratoria. Esta carta la hago bajo presiones del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hache, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El segundo documento que se presentó ante el despacho de la Corte Suprema de Justicia es el 52240, dirigido al magistrado José Luis Barceló Camacho. Me permito remitir copia de los audios y grabaciones realizadas por mi esposo al señor Enrique Pardo Hache, en los cuales este realiza ofrecimientos e indica cómo debe hacer la retractación de las declaraciones rendidas por él a favor de Álvaro Uribe Vélez. Carla, me gustaría que le explicáramos a nuestros televidentes realmente cuál es el significado que tienen estas grabaciones que usted ha revelado en primicia en Noticias RCN y que también las comparte con nuestros televidentes del programa La Noche. ¿Qué impacto tienen o qué representan estas grabaciones y esta carta en particular para este proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia? Claro, Jefferson, pues definitivamente el impacto, lo que representan, pues obviamente lo tendrá que decidir la justicia inicialmente. Es decir, la Corte será la que tendrá que entrar a evaluar estos audios, estos nuevos documentos, pero lo que sí podemos decir es que definitivamente aquí estamos mostrando otras pruebas adicionales de todo este gran expediente. Digamos que con el comunicado y el auto de la Corte Suprema habíamos conocido ciertas pruebas, ciertos audios, y ahora estamos viendo que hay otro lado y otra cara de la moneda que también es importante que la Corte evalúe y por supuesto investigue.
Carla, ¿todos grababan entonces? Pues eso parece porque definitivamente hay grabaciones de parte y parte. Claramente también sabemos que en el expediente queda muy claro que los testigos están siendo interceptados y obviamente creo que los abogados por su parte, y asumimos, también han hecho lo propio. Pues Carla Arcila, directora de la Unidad Investigativa de Noticias RCN, le agradezco que haya estado con nosotros. Vamos a continuar aquí en el programa La Noche, revelando cada uno de esos hallazgos que usted va a continuar presentando en las próximas semanas frente a este importante proceso que no solamente genera una tormenta política en el país, sino también capta la atención no solamente en Colombia, sino también en otros lugares del continente americano. Carla, muchas gracias. Así es, Jefferson, gracias a ustedes y saludos. Quería decir una cosita para cerrar, adelante, Jefferson, si me permite. Sí. Que he leído mucho en las redes sociales acerca de esta investigación, como diciendo que hay 100 horas de grabación. Claro, obviamente esto hace parte del expediente, no estamos hablando de que esto sean todas las grabaciones que tiene la Corte Suprema, y quería hacer como esa aclaración un poco sobre todo a los tuiteros y a la gente de redes sociales. Un saludo para los panelistas que lo acompañan esta noche y por supuesto a los televidentes de La Noche de NTN 24. Y Carla, le voy a pedir la opinión a ellos sobre esta revelación que hace usted en Noticias RCN. Aurelio, ¿qué opinión tiene usted sobre estas grabaciones que se han dado a conocer? ¿Cuál es el análisis que usted hace frente al impacto y al significado que tienen dentro del proceso para entender qué realmente fue lo que sucedió? Bueno, Jefferson, con un saludo a Carla y a la unidad investigativa de RCN. Mire, tuve la oportunidad en el transcurso del día de conocer parte de este material que fue presentado por ustedes como primicia. Y yo lo voy a decir de manera muy respetuosa. Una cosa es el todo y otra cosa son las partes. Y creo que no le funciona mucho al país conocer por retazos el proceso. Creo que hacer procesos paralelos a través de documentos que seguramente se consiguen de manera aleatoria para poder formar la opinión, un criterio previo a que se desarrolle el proceso, me parece que puede ser realmente un poco perjudicial para el proceso mismo. Yo soy de la opinión de que dejemos que el proceso corra, dejemos que los 40 y tantos testigos vayan, que los cientos de folios, como lo ha señalado Carla, que tienen el proceso sean puestos a prueba, sean evidenciados, sean desechados aquellos que no son ciertos. Y pues por supuesto ir recibiendo todo esto, pero sabiendo que al país le faltan varios años a este proceso. Yo he sostenido en distintos medios que este es un proceso que va para largo, que no se va a poder resolver por W, ni en el primer tiempo, ni en un gol de camerino. No, este es un proceso de más de 90 minutos parodiando a un partido de fútbol. Y de pronto tiene alargue y definición por penaltis. Aurelio, entonces, dejemos que corra el proceso. Aurelio, recibamos de buen sentido lo que va saliendo, pero este es un proceso muy largo, Jefferson. Cuando estamos hablando de 40 y tantos testigos, diga usted qué puede uno sacar de acá. Aurelio, pero las revelaciones se han venido haciendo en diferentes medios de comunicación. O sea, ¿quién es el interesado de ir filtrando de a pedacitos? Claro, inclusive hablamos en la primera parte que la misma medida, el mismo llamamiento indagatoria se conoció inclusive días antes a través de un medio de comunicación. Sí, claro, no, nada de eso está bien, por eso lo digo, nada está bien en ese sentido. Y le reitero, Jefferson, este va a ser un proceso judicial complejo, largo, extendido, con ires y venires, con medidas. Es más, yo me pongo a pensar, incluso si los magistrados que están hoy en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no habrán vencido su periodo mientras el proceso se termina. Entonces, aquí estamos hablando de, como le digo, de un partido de más de 90 minutos con la larga y hasta con penaltis. Y caricellazo de pronto. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Vamos recibiendo, por supuesto, esta información, pero insistir en eso. Este es un proceso de bastante acopio en muchas materias de lo que hace parte de la verdad jurídica que tiene que salir a flote, que es lo que esperamos todos los colombianos, entendiendo una cosa, por supuesto, que todo ciudadano, y de eso no está eximido Álvaro Uribe, tiene que tener todas las garantías procesales, el debido proceso,
y todos los derechos a los que tiene cualquier persona que va encaminada a una investigación como esta. Eduardo, inclusive desde antes de elecciones ya había columnistas de opinión que también venían hablando de eso. Les quiero proponer ese tema, Eduardo, ¿qué opina? No, mire, yo creo definitivamente que Dios premia la buena fe. Y premia la buena fe porque aquí hay una clara prefabricación de unas pruebas. O sea, es evidente, era una estrategia clara. Buscaban actores cercanos al presidente Uribe, Vicky Jaramillo, el abogado Cadena, Álvaro Hernán Prada, Paloma Valencia. ¿Para qué? Para que miraran a ver cómo los inducían al error. Dios premia la buena fe y bien por este abogado Cadena, que él siempre fue claro. Es que mire lo que dice, tiene que ser muy transparente lo que usted va a hacer. Y algo que el presidente Uribe manda a decir, no es que el presidente Uribe esté buscando, a él lo buscan. Buscan a Paloma Valencia, buscan a Álvaro Hernán Prada. Y el presidente lo único que dice es que diga la verdad. Que diga la verdad. Pero es bochornoso este documento, que 3 días antes de la reunión entre Cadena y la esposa de Monsalve, pues hayan radicado primero un documento donde dice que se arrepiente y al final deja una nota diciendo que es que está siendo presionado sin ni siquiera hablar con el señor Cadena, de tal manera que es una estrategia y mejor dicho, a la opinión pública le queda claro que es un vil montaje. Esperamos que la Corte, como usted dice, Aurelio, asuma la responsabilidad y no mire solamente la parte, sino todo el entorno, porque un texto fuera de contexto es solo un pretexto. En este caso, el pretexto es hacer política desde las altas cortes, auspiciada por algunos periodistas, y queda muy mal parada no solamente la Corte o no solamente los que hicieron llegar eso al proceso, sino aquellas personas que quisieron hacer el complot. De tal manera que lo único que pedimos es justicia, no más, justicia, que se pronuncien de fondo y que realmente judicialicen a aquellos que están tratando de engañar no solamente al presidente Uribe, a su abogado, incluso a Paloma, sino a una serie de personas. En un momento el mismo abogado pregunta que, pues, ¿para qué los buscan entonces? Sí, es que claro. Parte, y creo que hablemos de eso en el tercer bloque. Permítame, voy a marcar una segunda pausa comerciales. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a esta hora que opinan utilizando el hashtag numeral La Noche Caso Uribe. ¿Qué opinan ustedes sobre el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, la respuesta que entregó el uribismo y la carta que también le ha enviado el exmandatario a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Voy a leer este mensaje que llega hasta ahora. Este es de David Barbosa. Él afirma lo siguiente: la renuncia es una interesante forma de sacarle el cuerpo a la justicia. Daniel Mauricio Tavares dice lo siguiente: esto es una torpeza en medio de un clima tan volátil y dividido como el actual. Así no habrá cómo implementar los acuerdos de paz. ¡Qué torpeza! Camila Martínez dice lo siguiente: se trata de una persecución política muy seguramente acordada entre Juan Manuel Santos y las FARC. La decisión del presidente Uribe es de profundo respeto por el Congreso al renunciar para no afectar la actividad legislativa. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.